En muchos países de América Latina, la configuración económica se encuentra establecida por tres contornos: el formal, el informal y el ilegal, componiendo así tres actividades económicas distintas con dinámicas distintas. Sin embargo, donde el Estado siempre introduce una serie de políticas que suelen estar acompañadas con la naturaleza de la clase de gobernantes que se encuentren en el poder. Lo primero que habría que definir son esas mismas actividades económicas que prevalecen y que hoy conforman la misma economía espacial de las ciudades y otros entornos en el país. La primera sería la formal, que es visible para el Estado desde sus autoridades fiscales, siendo que éstas se encuentran registradas y sus movimientos en el mercado también. Del lado contrario, se encuentra la economía informal o irregular, carente mayoritariamente de controles administrativos e invisible para el Estado al no encontrarse ante las autoridades fiscales. Y finalmente, la economía ilegal, relacionada con el crimen organizado. La cuestión se torna compleja cuando en su mayoría la economía nacional no es precisamente formal como se esperaría, sino que la gran parte de ella se encuentra en los negocios y las actividades irregulares. Y la economía subterránea sigue tomando control de gran parte del territorio. Esto a primera vista es un problema en la aplicación de políticas que realmente beneficien a quien se encuentra trabajando irregularmente, la falta de oportunidades de crecer con un negocio formal y un problema de desigualdad. Es cierto, sin embargo, es a la vez un problema íntimamente relacionado con la clase política del país. Cuando el Estado intenta disolver la economía informal por medio de leyes y políticas de control, las condiciones o los términos que ocasionan esa informalidad parecen empeorar aún más, robusteciendo con ello el crimen organizado, quien atrae al contorno ilegal a más sujetos, marchitando con ello la estructura social de las comunidades, quienes van a observar a sus actividades como las únicas o las formas más accesibles para mantenerse económicamente estables y subsistir. Allí, la clase política que nos compete visualiza una oportunidad, en donde, a través de un clientelismo marcado, mantienen la subsistencia de esos individuos a través de esas dinámicas, y ellos mantienen su posición de poder en la estructura del Estado. Lo que se da no es más que una relación de aparente necesidad, en donde esas comunidades necesitan los favores de la clase política en sus actividades económicas, y la clase política los necesita a ellos porque significan un ciudadano más a su favor, que le garantiza, si es en masa, su permanencia. Sí, se había dicho antes que el Estado a la hora de diluir esas economías terminaba fallando y siendo armas de doble filo. Pero es que es la clase de gobernantes y la propia ciudadanía los que mantienen ese fenómeno. Natural que aun cuando los gobiernos salgan con sus campañas mediáticas sobre la reducción del empleo informal, este siga significando la mayoría de la propia economía nacional. Más de la mitad de la población colombiana vive de los contratos públicos, las ventas informales, el contrabando o el narcotráfico, entre otras actividades subterráneas. Y esas personas votan por los que protejan sus formas de ganarse la vida. Así no sean los mejores administradores de los presupuestos públicos y no provean los servicios del Estado de manera eficiente. Duncan explica que para el ciudadano que se encuentre bajo esas formas de economía, no le interesa mayoritariamente si la persona que elige es la más preparada, pues para ellos quien mantenga su forma de subsistir es quien él necesita en el poder, porque le beneficia a él
y a sus allegados que precisamente también sobreviven bajo esas condiciones. Y al político no le interesará si quien vota por él se encuentra en una informalidad o si su trabajo roza incluso la ilegalidad, puesto que en su ética es más importante mantenerse en la punta alta de la estructura de poder y ve en ellos una oportunidad. Este ciclo significa, como se había mencionado antes, el deterioro de las condiciones de la informalidad. Por consiguiente, la línea que divide a la informalidad de la ilegalidad se va transformando con el tiempo en algo más difuso y complicado de entender, porque incluso los términos de la informalidad se van transformando en algo más pesado para los sujetos que no temerán de cruzar la línea hacia el otro extremo. Quiere decir que si alguna vez la formalidad se les cerró, la informalidad, gracias a políticas y controles mal ejecutados y hasta contradictorios, también se les va haciendo más estrecha, y a los ojos de los individuos, la ilegalidad resulta más inclusiva y favorable. Esto solo significaría el deterioro de los tejidos sociales, donde sus hilos se van desatando cada vez más. Aún así, en esas, la clase política se favorecerá, y ese tejido social seguirá atravesado por la aguja de la informalidad y la ilegalidad, porque los ciudadanos, entre los hilos, la seguirán viendo apacible. En conclusión, las tres economías se cruzan por las necesidades de la población y de los mismos políticos, una relación de necesidad que solo significará la permanencia en el poder de la clase política y la destrucción del tejido social al ver cómo no solo la formalidad les cierra las puertas, sino que se sumergen en una zona de confort donde la informalidad y la ilegalidad les proporcionan mayor comodidad y oportunidades.